No, la que más lo vivió fue su mamá, porque enfrente de su mamá en ocasiones me encerraba y me pegaba enfrente de su mamá. O sea que eso te hizo analizar el si tiene un bate con él es porque es una arma que él va a usar para poder golpearme. De golpear me tenía ahorcando contra la puerta. Cuando me entró una llamada, era justamente mi prima que me estaba esperando. Y le dije, espantada, no entres porque él aquí está y está muy agresivo. Dijo, ¿eso es lo que quieres? Si eso es lo que quieres, hazlo. Pero piénsalo una y otra vez. Lo que calla una dama. En esta ocasión, nuestra invitada será mantenida en anonimato. ¿Por qué es así? Muchas veces tenemos historias que no queremos que las personas vean nuestro rostro, y no por miedo a una autoridad, simplemente por el miedo a la crítica de otras personas. ¿Qué te parece si iniciamos esta entrevista y conocemos a nuestra invitada? ¿En qué momento empezaron los abusos? Yo me casé muy joven, me junté a la edad de 17 años, iba a cumplir 18. Ah, los abusos empezaron recién, casi de que me junté. Trabajábamos juntos, él y yo, en una compañía y nos íbamos juntos a trabajar, regresábamos juntos del trabajo, pero en el transcurso del regreso él siempre se iba con sus amigos. Él llegaba hasta las 9, 8 de la noche a la casa y cuando llegaba era puro pelear, reclamar y pues desde entonces empezaron los problemas, pero después se hizo golpes, después fueron golpes, no nada más fueron reclamos, sino fueron golpes. En, como en 3, 4 meses de estar con él, de que yo me había juntado con él, salí embarazada y en 2 ocasiones me golpeó. eh, yo no sabía que estaba embarazada en ese entonces, sino que me puse muy mala, fui a parar al hospital y en el hospital me dijeron que estaba embarazada y él un día antes me acababa de golpear. Entonces, así fue pasando el tiempo, yo con mi embarazo de alto riesgo y yo seguía trabajando, aunque era embarazo de alto riesgo, trabajaba a escondidas de él porque él no me daba dinero, no me atendía pues en respecto a la casa. Él seguía su vida como soltero, nos íbamos a trabajar y él por su lado, yo por mi lado después, pero era a escondidas, yo era todo el tiempo a escondidas para tener yo un poco de dinero. Eh, Cuando él llegaba del trabajo, él siempre eran pleitos, eran reclamos, no eran golpes fuertes, pero sí eran aventones, cachetadas, y así fue pasando el tiempo hasta que tuve mi primer bebé. Y cuando tuve mi primer bebé, mi bebé nació mal, precisamente porque por la mala alimentación, por la vida tan fea que yo llevaba con él de nunca tenía dinero para comer, nunca tenía dinero para cumplir un antojo. ah, Siempre eran problemas y problemas. Mi bebé nació eh, supuestamente bien, pero a los 4 días de que me dieron de alta del hospital, mi bebé murió. Eh, en esa ocasión, fue algo muy, muy fuerte para mí porque pues yo estaba recién pasando lo del problema con él, de que unos días antes él me había puesto un golpe, me aventó contra unas tinas de ropa y yo embarazada ya con mi panza ya, ya grande. Y yo siento que eso fue a raíz de que él me aventó, empecé con dolores y se me vino mi bebé y mi bebé murió.
Entonces, de ahí pasaron semanas o se puede decir que un mes y yo quería otro bebé y yo me volví a embarazar sin pensar en todos los problemas que yo había tenido anteriormente con él. A mí no me interesaba nada de eso, yo lo que quería era un bebé y me volví a embarazar. Y igual pasó lo mismo, eran golpes, eran pleitos, de la nada llegaba el tomado y eran puros golpes, porque no era como que ah, había un problema en especial, sino que por la nada eran los, los golpes. ¿Eran golpes por la comida? ¿Eran golpes porque no estabas? ¿Eran golpes por celos? ¿Cómo puedes identificar tú ahora por qué eran los golpes de él? ¿Era un Mm, trauma que tenía él? no, no era, no eran golpes por ni reclamos siquiera era solamente porque era muy agresivo. O sea, con el solo hecho de yo darle algo que a él no le gustaba de la comida y que precisamente ni siquiera la preparaba yo, la preparaba entre su mamá y yo. O sea, ni siquiera era que yo Que no le gustara, que no la preparabas bien, que solo por eso. era porque él llegaba irritado de la calle, llegaba molesto, yo no sé si de con sus amigas que estaba, y eso era lo que a él le molestaba, y solamente ponía de pretexto que él no quería comer eso, que él no quería esa comida. Y pues yo le contestaba, pues es lo único que hay, porque no me alcanza lo que me das. Y con solamente contestarle yo eso, él se levantaba y era la agresión. Cuando venían estas agresiones, estos golpes, mencionaste tú a la mamá. ¿Alguien más se daba cuenta que él te golpeaba? Si era la familia, era su cuñada, era su mamá, su papá en pocas ocasiones se dio cuenta de lo que estaba pasando, pero sí lo vivió. La que más lo vivió fue su mamá, porque enfrente de su mamá en ocasiones me encerraba y me pegaba enfrente de su mamá. ¿Y hacían algo? ¿La mamá hacía algo? ¿El papá hacía algo? La mamá sí trataba de ayudarme, defenderme, pero él no se portaba agresivo con todo el mundo, porque él era una persona muy agresiva. ¿Cuántos años tenías cuando eso pasó? Yo creo que tenía como unos 19 años. 19 años. ¿Y después de ahí? ¿Qué Mm, siguió? Siguió lo mismo. Siguió por 15 años, yo viví agresiones, golpes por 15 años. ¿Hubo algún otro bebé? Sí, después de este bebé que perdí, hubo otro bebé. Lo tuve a los 5 meses porque se me vino exactamente por los golpes, por el maltrato. Y de ahí tuve otro bebé que es el único que me sobrevive. Él nació también de 6 meses con 2 semanitas, por lo mismo de tanta agresividad, tantos malos tratos. Si tú pudieras describirnos eh, uno de esos días de golpes, si tú pudieras describir cómo fue. Me agarró, me empujó, me aventó. ¿Cómo puedes compartir con nosotros uno de esos días que haya sido uno de los más fuertes? Mm, Me acuerdo una fecha en especial. Estaba yo esperando a mi segundo bebé. Estábamos durmiendo exactamente. Y me acuerdo que me iba quedando dormida cuando él en ese momento me agarró. Estaba yo acostada, me agarró del cuello y no recuerdo las palabras, para ser exacta, no me acuerdo esas palabras insultantes que él me dijo. Y yo me enderecé y quise levantarme, como quitarme del lugar donde yo estaba, de la cama, y me alcancé a resbalar. Y ya yo no podía caminar mucho porque pues yo tenía embarazo de alto riesgo. En ese momento me acuerdo que él me aventó, caí al piso y yo me enderecé, quedé hincada a la orilla de la cama y él me dio como 2 o 3 cachetadas en la cara porque dijo que ya no era tonto para pegarme
en la panza donde me fuera yo a dañar con el bebé. Y esa vez estuvo feo porque me dejó muy marcada la cara de los En golpes. ocasiones anteriores, ¿nunca te dejaba moretones? ¿Nunca había una señal cuando ibas al hospital que se dieran cuenta que traías un moretón, que traías un golpe? Es que nunca iba al hospital. Nunca, ni siquiera para atenderme de los bebés me atendía con un doctor. Hasta del tercer niño fue donde yo tomé conciencia de estar mes tras mes y yendo a chequeo. Entonces, anteriormente, ¿los tenías en la casa o cómo No, era? no. Yo los tenía en el hospital. En Toluca me iba hasta Toluca o a veces ahí mismo donde yo vivía, pero no tenía marcas en el cuerpo así como... Y igual a lo mejor los tenía, pero el doctor nunca ponía atención en eso, ni yo tampoco, nunca me decidí a hablar. ¿Y nunca buscaste, nunca lo demandaste, nunca buscaste una ayuda, nunca le contaste a tu mamá, a tu papá lo que estaba sucediendo? No, nunca lo hice por miedo a lo que fuera a pasar, porque mi papá siempre me decía que el día que él supiera que él me hacía, en dos ocasiones que me vieron moreteada de mi cara, me preguntaron que qué era lo que me había pasado y yo les dije, oh, es que fui al panteón a llevarle flores al niño y me resbalé, me pegué en el árbol que está ahí cerquita de la tumba del niño o una rama. O sea, siempre les ponía pretextos. O el día que me pegó feo en la noche, al otro día mi mamá me acuerdo que me fue a ver. Me fue a visitar, porque ni siquiera me dejaba ir a ver a mi mamá. Me fue a visitar mi mamá y cuando ella me vio, me dijo, ¿qué te pasó? Así espantada, ¿qué te pasó? Y le dije que me había pegado, que mi cama tenía dos bolas a las orillas, tenía como una madera y dos bolas así como en el tambor, pues afuera, así en la orilla. Y le dije, oh, es que me levanté y me resbalé y me alcancé a pegar, me caí contra la cama, mira, y le enseñaba dónde me había pegado supuestamente, pero pues no había sido así. Mi mamá me creía, pero como sospechosa, como que no es cierto, o Como que no me sea, estás diciendo la verdad, pero en realidad no le decías lo que no le estaba decía, pasando. no, por miedo a lo que fueran a hacerle a él. Y también por amor, porque yo decía, es que él, al ratito él me contentaba y me decía, no, todo va a estar bien, te lo prometo que ya no va a volver a pasar y te juro que ya no. Pues siempre terminaba yo creyéndole porque yo decía, no, pues sí me quiere, pero es que está enojado, es que, o sea, siempre trataba yo de excusar su comportamiento, porque yo decía, no, pues es que viene cansado del trabajo, pobrecito, esto, lo otro, y yo con mi panza y a lo mejor de que me pongo chillona de los embarazos y eso, y todo lo que estamos pasando, y de que perdí mi bebé, yo sentía culpa, yo sentía que yo era la culpable de lo que me estaba pasando. De que él fuera tan agresivo y de que él se comportara de esa manera. ¿Hubo algún otro tipo de prohibiciones como no te vistas así, no salgas, no vayas, no hables con nadie? ¿Era Sí, celoso? todo el tiempo era... a mí me gustaba mucho cuando yo era soltera, me gustaba mucho pintarme, me compraba mis lápices, mis rímel, él me los quebraba, me los tiraba, eh, no le gustaba que me pusiera pantalones apretados, no le gustaba que me vistiera corto, en sí nunca me gustaba vestirme corto, pero no le gustaba que me vistiera corto, blusas le gustaba que me tapara hasta el cuello, que no Que no escotadas, mostraras, que no... nada. Pero todo eso lo hiciste porque a él no le gustaba, porque en algún momento y más en la juventud es que empiezas a usar que las minifaldas, como lo dijiste, pantalones ajustaditos, blusitas un poco escotadas, pero lo dejaste de hacer por la prohibición que te tenía él. Sí. En algún momento te quitó la ropa, te destrozó la ropa, te quemó la ropa. Solo me la quitaba, me la escondía, pues. Y los lápices sí me los rompía, me quitaba, me tiraba los rímel, todo lo que fuera para maquillarme o eso, no me dejaba absolutamente nada. ¿Cuáles eran sus palabras para cuando tú te maquillabas? Si te ponías un labial, si, ¿cuáles eran sus palabras? No, pues en sí siempre lo primero, las palabras que él tenía en su boca que me decía, siempre me decía, ni que te vieras tan chula. ¿Quién quieres que te vea y quién quieres que te quiera así? Si antes estás conmigo. O sea, eran palabras como
como de Como nadie te va a humillación, querer, como nadie nadie te va te a va a querer. querer. Si te quiero yo, Ujú. nadie te va a querer. En alguna ocasión hubo algún otro tipo de abuso? Pues eso pasó ya con el tiempo, cuando decidí yo venirme para Estados Unidos. Este, el abuso fue un poquito más, se puede decir que más duro, porque ahí sí me hablaba ya con palabras más fuertes. Ahí no le importaba si la policía, si alguien iba a hacer algo. Ahí ya no le importaba. Ahí el abuso fue ya más fuerte porque me amenazaba con mi hija, me amenazaba que me la iba a quitar, que si yo por algún motivo le echaba a la policía o le hacía algo o como que lo demandaba, me iba a quitar a la niña, que se iba a ir lejos y ya no iba a volver a ver a mi hija. Y a mí eso me tenía eh, Con mucho miedo. con miedo. Eso pasó, hablas que todo esto sucedió primero en México. Después de ahí te viniste para Estados Unidos. ¿Te viniste con él o te viniste sola? No, me vine sola. Te viniste sola, ya después se vino él Sí, y ya una vez que él estaba aquí, ¿volviste a tener una vida con él? ¿Volvieron a vivir juntos? sí, sí, sí. Y entonces ya la niña ya estaba un poco más grande y es cuando venían las amenazas. Sí, enfrente de la niña me golpeaba, me trataba de ahorcar. Y la niña misma le llamaba a la policía y le decía que su papá me estaba matando, pero que no me había matado. Solo me está ahorcando, le decía, pues ella inocente. Sí. Siempre le decía, es que mi papá la estaba matando, pero no la ahorcó, no la mató. O sea, y pues eso era, Y pues, se me hace como... ¿La policía llegaba? sí, llegaba 2 o 3 ocasiones, llegó a la casa. Y nunca lo arrestaron, nunca se lo llevaron. Sí, lo arrestaron. Lo estuvo 2 veces en la cárcel. Una vez estuvo 15 días y una vez estuvo como una semana nada más. Pero le ponían como la orden de restricción, no se podía acercar a mí. Pero él como quiera salía y él seguía nuevamente buscando. Cuando él salía, cuando él te buscaba, ¿cómo era tu posición? ¿Era no te quiero ver? ¿Volvías a llamar a la policía? ¿O volvías a creer? Pues ¿Volvías volví a creer. a caer y decir, va a cambiar? Ujú. Siempre le creía porque en ocasiones pues llegaba con flores, en ocasiones me sorprendía con unos arreglos florales. Una vez me dio un arreglo floral muy bonito. Fue la última vez que yo quise creerle que ahora sí ya va a cambiar. Porque dijo, ahora sí ya es la última vez, ya no te voy a volver a pegar, te lo juro, te lo prometo que ya. Y yo le volví a dar la oportunidad hasta que vi que no, nunca iba a volver. Él nunca iba a cambiar. Él siempre iba a ser la persona agresiva y un día me podía hasta matar porque en una ocasión me buscó y hasta llevaba un bat de béisbol para golpearme y yo no me había dado cuenta de eso. Simplemente hasta que le llamaron la policía, alguien de mi familia le llamó a la policía porque alcanzó a ver lo que él estaba tratando de hacer. Lo siguieron, lo arrestaron, fue la última vez que lo arrestaron a él. ¿Cuándo te acuerdas tú que fue la ocasión en la que tal vez hasta has de haber sentido que podías haber perdido la vida? Esa ocasión, esa fue la ocasión donde cuando él llevaba el bat, que yo no sabía que él llevaba el bat de béisbol. eh, Él llegó a la casa, yo en ese entonces ya me había decidido yo a dejarlo definitivamente. Me ayudaron donde yo trabajaba, me dieron un departamento para yo vivir, me dieron muebles, me dieron todo. En esa ocasión, mi hija ya tenía, casi iba a cumplir 12 años, ya me sentía más segura de que él no se la llevara y si él se la llevaba, él ya iba a regresar porque ella ya estaba grande, ella no le gustaba estar con el papá. Entonces yo dije, creo que ya es la última vez, yo ya, si él me vuelve a poner una mano encima, yo ya no lo pienso dejar ya desapercibido y ahora sí le voy a echar yo misma le voy a poner los cargos, porque siempre terminaba quitándoselos por mi hija, por su mamá de él, por su familia de él, porque me decían pues que él
iba a tratar ya de cambiar, que ya no le hiciera ese daño. En esa ocasión, cuando él me buscó, fue un día en la mañana, un sábado temprano. Él fue a la casa, él no tenía que haber ido a la casa, él tenía que haber ido a recoger a la niña donde a él le correspondía ir a recoger a la niña. Él llegó a la casa, yo no sabía, yo me había ido a dejar a mi niña a la iglesia. Cuando yo regresé de la iglesia, yo iba abriendo la puerta y él ya estaba dentro. ¿Cómo entró? No sé cómo entró al departamento. Él no tenía llaves de ese departamento porque yo no tenía más que meses que me había mudado a ese departamento. O sea, yo sabía que él no tenía llaves de ahí. Cuando yo entré, él me estaba esperando en el departamento. Él, conforme yo entré, él me agarró y me aventó contra la puerta del baño y me hizo buscar en todos los rincones que con quién estaba, que quién es el que estaba conmigo y yo le decía, no hay nadie y aunque estuviera alguien conmigo, o sea, es mi vida, yo estoy viviendo mi vida y tú tu vida, tú. Y él me empezó a querer golpear y él decía que de quién eran los jarros que estaban en la mesa. Le digo, estoy esperando a mí, viene mi prima, viene fulana, vienen a desayunar conmigo, ¿cuál es el problema? Y a ti no te interesa, vete de mi casa. Y él se portó más agresivo a quererme golpear, me tenía ahorcando contra la puerta. Cuando me entró una llamada, entonces agarré el teléfono, contesté el teléfono. Era justamente mi prima que me estaba esperando. Iba para entrar a la casa y le dije espantada, no entres, no entres porque él aquí está y está muy agresivo. Entonces él me quitó el teléfono y me lo aventó. Pero ya mi prima ya había escuchado que él estaba ahí. Ella llamó a la policía en ese momento. Ella no, ni lo pensó ni tantito y se lo agradezco a ella. En este momento yo se lo agradezco infinitamente porque ella me decía siempre que ya no le diera la oportunidad, que un día me iba a venir matando. Pero yo creía en él porque pues yo lo quería, yo no lo quería dejar. Ese día, llegó la policía, este, él en cuanto vio que era ella y vio que ella había llamado a la policía porque ella le gritaba desde afuera del balcón, le gritaba que ya había llamado a la policía, que era mejor que se largara. Entonces, en cuanto él escuchó que ya habían llamado a la policía, automáticamente él quiso salir corriendo de la casa. Y él salió por la puerta trasera, pero ya la policía ya iba llegando ahí. Entonces, cuando ellos vieron eso, ellos se fueron siguiéndolo. Y ya entró mi prima conmigo y me abrazó y me dijo qué había pasado y le expliqué todo lo que estaba pasando. Y dijo, no te preocupes, ya llegó la policía, ahorita lo van a seguir. Ya le dije en qué carro viene porque lo seguí hasta donde él se subió al carro. Ya les dije en qué carro viene y ahorita lo van a agarrar. Sí me sentía mal porque pues yo no quería que le pasara nada por mi niña, porque pues ella quería mucho a su papá, lo quiere muchísimo, ella lo sigue bastante y siempre pues él estaba para ella porque pues conmigo era diferente que con su hija. Entonces a la policía en cuanto lo agarraron me llamaron que ya lo tenían y que tenía un bat de béisbol y que él lo tenía con él. O sea, no lo tenía atrás, no, él lo tenía con él a la O sea, mano. que eso te hizo analizar el si tiene un bate con él es porque es una arma que él va a usar para poder golpearme. Y me dijo mi prima que en cuanto él salió corriendo, que el bate lo dejó afuerita en la puerta. O sea, que él lo tenía para pegarme, pero él no lo metió. Pero yo eso no se lo dije a la policía porque yo sabía que con eso lo iban a meter de por vida a la cárcel, porque yo sabía que ese bat él lo iba a utilizar conmigo. Pero yo no quise, ya de por sí lo que había pasado ya era pues suficiente para que le hicieran algo a él. Y sí, lo agarraron, lo arrestaron y le pusieron cargos criminales por el bat. Él alegó que él era futbolista, que él traía ese bat solamente porque él trae todas sus cosas ahí en su carro y que pues le quitaron ese cargo de como criminal ahí en ese por el bat, porque era como un Se arma que él traía. justificó de que él lo usaba como deporte y anteriormente, durante todos estos años que pasaron, todos estos abusos, todo lo que sucedió anteriormente, algunos de tus familiares aquí en Estados Unidos te ayudaron,
estaban contigo. Y te pregunto esto porque muchas veces nos metemos, muchas veces las personas que tenemos familia queremos defenderlos, nos metemos y a veces hasta las familias salen peleadas, ya no se hablan porque la persona que está siendo abusada, por lo regular siempre por miedo o por cualquier otro motivo, justifica y dice, no, pero no te metas, él me quiere. No, tú déjame a mí que yo lo voy a solucionar. ¿Te pasó a ti algo similar? Sí, mi familia me ayudaba, me trataba de ayudar, pues, pero yo, pues, terminaba diciendo que no era verdad lo que ellas decían, que era lo que yo decía. ¿Por qué? Por quitarle los cargos, porque si así él de por sí ya odiaba a toda mi familia, de que decía que mi familia siempre estaba metiéndose, siempre que eran unos metiches, que eran esto, pero ellos trataban de ayudarme, de que veían que pues él, pues no veían exactamente cuando me golpeaba, porque a veces se daban cuenta hasta más tarde o ya al otro día cuando me veían, porque en una ocasión sí se dieron cuenta cómo me dejó también aquí exactamente, de la cara también, porque siempre trataba de golpearme en la cara. Cuando él estaba tranquilo, cuando estaban contentos, cuando en algún momento debió de haber existido ese momento bonito de intimidad, de nunca le dijiste a él, ¿por qué me pegas? ¿Por qué me golpeas? ¿Por qué me maltratas? Hemos perdido bebés. Pues él decía que no era su culpa, que yo era la que lo buscaba, de que yo siempre quería estar peleando con él. Y le digo, pero es que trato de hablarte bien. O sea, sí había momentos bonitos, porque pues tampoco voy a decir que por algún motivo yo estaba siempre con él, porque pues lo quería, Sí, porque te era buena. enamoraste, lo querías. Ujú, mucho, lo quería mucho. Yo para mí era, yo siempre pensaba en mí que si yo lo dejaba a él, no iba a encontrar a alguien igual o mejor que él. O Sí, sea, era mi pensamiento. yo creo que fuiste, de una manera u otra, fuiste una de esas afortunadas que sí conocen el amor y que sí conocen a esa persona que piensan que es el, el Dios, que piensan que es todo para ellas. Y cuando yo digo, tú conociste el amor, tú lo conociste a tu manera. Tú te creaste el amor a tu manera, porque en realidad quien te ama no te pega, quien te ama no te maltrata, pero tú en ese momento sentías que él era el amor de tu vida, que él Mm. era todo para ti. Cuéntame tu sentimiento cuando ustedes eran novios. No, pues cuando éramos novios era todo muy bonito porque me acuerdo cuando lo conocí, trabajábamos juntos, de solteros, de muchachos, nos íbamos caminando a la casa, él me iba a dejar a mi casa, él fue a pedir permiso, lo que, pues como fue mi primer novio, bueno, tuve un novio, pero de esos de la escuela, de que te veo Pero saliendo de la él fue escuela. el Y primer él fue novio. el primer novio oficial, se puede decir, porque él fue y pidió permiso a mi casa, él era el que llegaba a un cierto horario y se iba a un cierto horario de ahí de la casa. Mi papá, a pesar de que él siempre imponía como sus reglas, él era como que yo quiero ir a tales horas y voy a estar ahí. Y si tu papá no quiere, ya me dio permiso y a mí no me interesa. Mi papá lo quería mucho mi papá. Mi mamá no, no tanto, porque decía, ese se me hace como muy gandalla, decía siempre mi mamá. Es como, y le decía yo, no, no, deja que lo conozcas, y deja que lo conozcas. Para mí era el amor de mi vida, porque era el primero, mi primer novio, mi primer amor, o sea, todo. Y yo estaba ahí como endiosada, pues, con él. Hay cosas que, hay cosas que nosotros no vemos cuando estamos de novios, pero hay cosas que tenemos que aprender. A ver, y una de ellas, me gustaría que la compartieras con nosotros. Tú estabas bien enamorada, tú lo viste, te ilusionaste, pero en el tiempo que eran novios, ¿en algún momento fue agresivo? ¿En algún momento fue irrespetuoso o grosero o mal hablado? No, Nunca. ni Era tomaba. cariñoso, era amable. Era muy, muy bueno, era muy cariñoso, muy, muy platicador, se la pasaba cantando y a mí me conquistaba con sus canciones, me dedicaba canciones y pues a mí eso Sí, me... es que se me hace imposible
el escuchar cómo esta persona fue alguien totalmente diferente a los meses de que ustedes se juntaron. O sea, cuando ustedes se juntaron, a los pocos meses, fue que él dio ese cambio de ¿qué pasó? Y más que nada, por ejemplo, tú, cuando te dio el primer golpe. O sea, cuando te dio el primer golpe fue un, ¿ahora qué? Como lo dijiste, ¿qué hice? Esto hice mal porque él es contento, él es alegre, él es cariñoso y de repente cambió. Después de ahí, ¿en algún momento volvió a ser como él era? Después de, ya vamos a hablar, 1 año, 2 años, 5 años, ¿él en algún momento volvió a ser ese hombre que tú conociste al principio? Hubo un momento, eso fue ya casi cuando él vio que ya, o sea, que yo ya no iba a regresar con él. Teníamos meses ya de separados. Yo estaba conociendo a otra persona, pero todavía no había nada como que sí quiero estar o sí quiero andar con esa persona. O sea, solamente era conocer a esa persona. Él supo, porque yo se lo dije. Le dije que pues yo ya no quería estar con él, que ya no quería regresar más con él, que yo estaba tratando de conocer otra persona y que pues estaba viendo que sí, que era todo lo contrario de las palabras que él me decía, que nadie me iba a querer, que creo que sí había personas que sí me querían todavía y que sí era valiosas para esas personas. Él, me acuerdo, fue exactamente un 10 de mayo que me llevó un arreglo floral, por primera vez en su vida, un arreglo floral enorme, que nunca en Día de las Madres me había regalado algo. Y me acuerdo que nos sentamos a platicar y me dijo que le diera otra oportunidad, que iba a tratar de que todo fuera todo lo contrario, que iba a ser como cuando nos conocimos, como cuando éramos novios. Y por un momento lo pensé y quería darle la oportunidad. Pero en ese momento, entró mi familia, otra vez mi prima, se sentó a platicar conmigo y me dijo, ¿eso es lo que quieres? Si eso es lo que quieres, hazlo. Pero piénsalo una y otra vez, porque él no va a cambiar. A lo mejor ahorita, por conquistarte o por reconquistarte, va a querer ser el mismo que fue hace años contigo, pero él no va a cambiar. Él no va a cambiar. Él siempre va a ser el mismo agresivo. Y sí, efectivamente, su misma cuñada, esposa de su hermano, me decía que él, desde que estaba en casa, desde que era el soltero, era muchacho, él siempre fue muy agresivo, que no entiende cómo él, cuando él era mi novio, nunca se portó agresivo conmigo. Y dice, y quiero pensar que era porque eran novios, porque no quería ver que tuviera su cara, la otra cara de la moneda. Él quería verte, que tú lo vieras como lo que eran novios. Entonces, sí, él trató de volver a ser el mismo, pero sí andaba yo volviendo A a caer en caer sus nuevamente. redes. De verdad que ahorita me gusta porque ya lo puedes hablar, ya lo puedes decir más tranquilamente, pero yo creo que no fue fácil. Yo creo que todo ese proceso que viviste y lo que has vivido, la verdad ha sido muy difícil. Tu último bebé que perdiste, recuerda el último. ¿Cómo fue? De mi último bebé, fue un embarazo complicado. Estaba yo aquí en Estados Unidos cuando me regresé para México. Resulta que estaba yo embarazada. Yo no sabía que estaba embarazada. Cuando llegué allá, tenía 3 meses de embarazo. Él se quedó aquí trabajando en Estados Unidos. Cuando él supo que yo estaba embarazada, él se regresó como ¿qué sería? Como a los 5 meses. Yo creo que solamente aguantó como 5 meses estar aquí solo. Se regresó para México nuevamente. Estuvo conmigo, estuvo bien. No estuvo agresivo en esas fechas. No estuvo tomando, no tomaba. Estaba bien cuando estuve yo embarazada del último bebé. El último bebé que yo perdí, no lo perdí por golpes. Yo me acuerdo que no fue por golpes. Sí, me reclamaba cosas del pasado, de que yo estuve acá en Estados Unidos, ahí donde yo vivía con él.
porque pues yo no trabajaba, yo no conocía a nadie, no salía. Cuando me vine la primera vez con él, me vine como a la brava, se puede decir, sin que él se diera cuenta. Cuando él supo, yo ya estaba aquí en Estados Unidos. E igual me ayudó mi familia. Pero cuando todo el embarazo de mi bebé, él estaba contento. Y sabíamos que iba a ser un niño, porque ya me habían dicho que iba a ser un niño. Fue porque me programaron mal. Mi cesárea tenía que ser cesárea, a fuerza. Tenía que ser cesárea porque tenía 2 años que yo había tenido a mi niña. Entonces me dijeron que tenía que ser cesárea. Me programaron mal la cesárea. Tuve mi cesárea. Mi bebé nació. Al otro día él falleció. Y fue muy triste porque él, de esa fecha para adelante, después de que mi bebé murió, él estuvo distante, estuvo cortante, estuvo am, como que ya no era, como que le dolió mucho haber perdido ese bebé. Y saber que él no, ahora esta vez no, él me cuidó lo más que él pudo para que yo tuviera ese bebé. O sea que no, ya no hubo agresión ahí, no hubo maltrato, simplemente cuando el bebé falleció, tal vez empezó no a agarrar un odio, sino un rencor por ahora que me porté bien, ahora que estoy haciendo bien. Después de ahí, ¿volvió a haber alguna agresión? Sí, sí, después de ahí, nació mi bebé, estuve en recuperación, este, ah, eso pasó que estuvieron unos meses, él decidió volverse a regresar para acá, para Estados Unidos. Él se decidió volverse a venir para acá y yo también me volví a venir, pero él después de que él se vino, y aquí fue donde empezaron otra vez Los los golpes, la golpes, la agresión, el agresión. abuso. Ujú, aquí. Antes de cerrar con nuestra historia, ¿cómo está tu vida ahora? Después de eso, yo me volví a casar, volví a conocer una persona, me casé, tengo otro hijo, tengo una niña, estoy feliz y estoy muy bien. Él ahora está con su vida, yo con mi vida y yo estoy feliz. ¿Pudiste comprobar hoy en día que no todos los hombres son iguales? No, sí, claro. Todo lo que él me decía era lo opuesto a lo que De que él nadie te siempre iba me a decía, querer, nadie te iba a tratar que bien, nadie. te hacía sentir fea, te hacía sentir menos. Y ahora con esta persona que tienes, Mm, puedes decir tú que sí existen personas diferentes. claro, existen personas diferentes, solamente uno tiene que darse la oportunidad y ver en qué uno estuvo mal para enmendarlo en esta nueva relación o una nueva relación que uno empiece, para que uno, todo lo que uno empiece, lo empiece bien y ser uno muy cuidadosa en la persona que tú conozcas, que tú te enamores, pero que te fijes bien qué es lo bueno y lo malo, porque uno piensa que los golpes es parte de la vida y los golpes no es parte de la vida, ni los malos tratos, al contrario. Eso es lo que arruina la relación de las personas. Entonces uno tiene que ser muy, muy cuidadoso para darse una segunda oportunidad, porque sí la hay, sí la hay. Pues vamos a darle gracias a esa nueva persona que llegó a tu vida y que te hizo comprobar que tanto no todos los hombres son iguales, como hay otros que sí te pueden tratar, como lo dice nuestro programa, Una Dama. Así es que llegamos a final de esta bonita entrevista. Gracias por compartir con nosotros y para ti que vas a estar viendo este programa. Lo que calla una dama. Las damas callamos muchas cosas. Las damas a veces no hablamos, no decimos, no contamos, pero hay historias que se tienen que contar. Y así como nuestra invitada del día de hoy, que se va a mantener en el anonimato, así puede ser contigo. Si tú te atreves a contarnos nuestra historia y te atreves a decirle a todas esas mujeres que no importa la situación y no importa por lo que han pasado, siempre existe una nueva oportunidad y siempre existen esas otras personas que te lo demuestran. Te invitamos a que seas parte de esto. Yo soy Jazmín Buque y esto es Lo que calla una dama.